¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hermanos? Bueno, hoy vamos con una nueva clase. Es la clase 54 y vamos a ver primera y segunda de Timoteo. Sí, primer carta y segunda carta de Timoteo. A ver, permítame, déjeme quitar por acá. Ahí estamos, ¿sí? Ok, ahí está. Panorama bíblico, clase 54, 1 y 2 de Timoteo. ¿Sí? Y a ver, aparezco por acá porque a ver, sí, ahí está, mejor, sí. Sí, hoy no hace tanta luz y sí, 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 se puede ver bien porque la semana pasada como que estaba demasiado fuerte la luz de afuera, entonces no permitía ver nada, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí estamos ya, ahí estamos. Vamos a sacar, voy a sacar ahora sí mis acordeones, ¿sí? Y pues aquí estamos. Vamos a empezar entonces. Vemos que la primera carta o epístola, ¿sí? A los a Timoteo, perdón, este, debemos de entender unas cuantas cosas antes de ver lo que realmente dice la carta, ¿no? En su segundo viaje que hace el apóstol Pablo, llega a Listra, ¿sí? Y ahí conoce a Timoteo. Estamos hablando de Asia Menor, ¿no? ¿Sí? Y pues precisamente él vivía ahí, era un joven de unos 20 años de edad aproximadamente. Pablo lo incorpora, ¿sí? A Timoteo al grupo de misioneros, el cual estaba, pues, eh, estaba ahí Silas, estaba Lucas, el propio Pablo, ¿sí? Entonces forma el grupo de los más cercanos al apóstol Pablo, ¿sí? Eh, eh, Muy pronto llegan a ir a Europa y ahí empiezan a anunciar lo que es el Evangelio, ¿no? Recordemos, bueno, más adelante ya les comentaré quién era un poquito más acerca de Timoteo, ¿sí? ¿De acuerdo? Es leal y fiel, su colaboración fueron una ayuda constante y esencial para el trabajo de Pablo como misionero, y desde el primer momento se estableció una relación entre ellos muy estrecha, ¿no? De confianza y amistad, ¿sí? Él le llama su verdadero hijo en la fe, ¿no? Eh, Se cree que el autor de Primera Timoteo fue escrito por Pablo, ahí lo menciona en Primera Timoteo 1:1, ahí hace la mención, ¿sí? Esta carta pues fue redactada o escrita entre el 62 y el 66 después de Cristo, y quizá fue escrita en Macedonia, ¿sí? Pablo siguió este, en la región después de haber sido liberado de su primera vez que estuvo en prisión, ¿sí? En Roma. Esto lo vemos en Hechos 28, del versículo 16, luego en el 30 y 31. Y por aquel mismo tiempo Timoteo estaría viviendo en Éfeso, a donde quizá le habría sido remitida esa carta, ¿no? Lo vemos en 1 Timoteo 1:3, ¿de acuerdo? Pues se puede pensar que Pablo se acercaba ya al final de su vida cuando redacta esta carta. Esta es la segunda, ¿no? Pero vamos a ver después la segunda, ¿sí? En la que se descubre ahí una estructura eclesiástica, ¿no? Eh, Muy buena, porque ahí hace mención de cómo ser los ancianos, los o sea, todos los que deberían, incluso los diáconos, ¿no? O sea, obispos, diáconos, todos, ¿no? Todos los que van a servir en la iglesia, las características principales que deben de tener, ¿no? Y los esfuerzos que ahí se ve, ¿no? De cómo organizar, ¿no? La historia, se ve ahí como todo pidió que se organizara
ese tipo, la historia del cristianismo. Ahí vemos como a través de estas cartas se organiza todo la sección eclesiástica, ¿no? O sea, los escalafones dentro de la iglesia y cómo debían de ser y las características que debían de tener todos los que estaban sirviendo dentro de la iglesia, ¿sí? Es muy, muy importante estas cartas, ¿no? Vamos aquí. Ok, Pablo escribe o escribió a Timoteo para animarlo en su responsabilidad de supervisar la obra de la iglesia en Éfeso y posiblemente en otras iglesias de la provincia de Asia, ¿no? En capítulo 1, versículo 3. Esta carta finca los fundamentos para ordenar, como les decía, ancianos y, o sea, todos los escalafones, pudiéramos decir, dentro de la iglesia, ¿no? Y proporcionar una guía para la gente común dentro de la administración de la iglesia, ¿sí? Lo vemos del capítulo 3, versículo 8 al 13. En ausencia, perdón, es en esencia, 1 Timoteo es un manual de liderazgo para la organización y administración de la iglesia, ¿de acuerdo? Esta es la primera carta que Pablo escribió a Timoteo, un joven de pastor que estaba pastoreando la iglesia, quien había sido de gran ayuda para Pablo en su obra, ¿no? Timoteo era un griego, su madre era judía y su padre era griego, ¿sí? Pablo, o sea, vemos ahí en, en Timoteo, en el versículo 1 y 2, ahí vamos viendo todo esto. Él era como un padre para él y Timoteo era como un hijo para Pablo, ¿no? Vemos como ahí menciona que su mamá de Timoteo era la que le había instruido en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para Pablo comienza la carta ungiendo a Timoteo a estar alerta, ¿no? Está porque habían falsos maestros y falsas doctrinas. Sin embargo, buena parte de la carta trata sobre la conducta pastoral, ¿no? Pablo instruye a Timoteo en la adoración, en el capítulo 2, y el desarrollo de los líderes maduros para la iglesia, en el capítulo 3. La mayor parte de la carta trata de la conducta pastoral, sobre todo advertencias sobre los falsos maestros y la responsabilidad de la iglesia hacia los miembros que pequen, las viudas, los ancianos y los esclavos. Ahí menciona incluso los esclavos. A través de toda la carta, Pablo anima a Timoteo a permanecer firme en la fe y perseverar y permanecer fiel a su llamado. Existe una relación interesante entre la carta la primera carta de Timoteo y el Antiguo Testamento. Es la cita de Pablo sobre la base para considerar a los ancianos de la iglesia como dignos de doble honor y merecedores de respeto en el caso de que fueran acusados de mala conducta. 1 Timoteo capítulo 5 versículos 17 al 19. En Deuteronomio 24, 15 y Levítico 9, 19, 13 hablan de la necesidad de pagar al trabajador lo que se ha ganado y de hacerlo puntualmente, ¿sí? Parte de la ley mosaica demandaba que 2 o 3 testigos eran necesarios para levantar calumnias, ¿sí?, contra un hombre, cualquiera que fuera, ¿no? Deuteronomio 19, versículo 15. Los judíos cristianos en la iglesia que Timoteo pastoreaba debían estar bien conscientes de esta referencia del Antiguo Testamento, ¿sí?
Ahora, Jesucristo es presentado por Pablo como el mediador entre Dios y el hombre. 1 Timoteo 2:5. El Salvador para todos los que creen en Él. Él es el Señor de la iglesia y Timoteo le sirve pastoralmente a su iglesia. Así encontramos que esta es la aplicación principal de la primera carta de Pablo que le escribe a su hijo en la fe. ¿Sí? Pablo instituye o instruye a Timoteo en asuntos sobre la doctrina de la iglesia, el liderazgo de la iglesia y la administración de la iglesia. Podemos usar estas mismas instrucciones para gobernar nuestras asambleas o iglesias, digamos, ¿sí? En la actualidad, porque se aplica totalmente la misma forma de administración, ¿sí? De la misma manera, el trabajo y el ministerio de un pastor, los requerimientos para un anciano, para diáconos, son exactamente los mismos, ¿no? Es la misma importancia y todo pertenecientes a la actualidad como en el pasado, ¿no? O sea, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, estas dos cartas, porque ahorita vamos a hablar de la otra, forman una parte primordial dentro de la iglesia. ¿Sí? La primera carta se valora. Ay, no les avancé. No, aquí, vamos atrás. ¿Sí? Las instrucciones en esta carta se aplican a cualquier líder y prospecto de líder, digamos, también de la iglesia cristiana y son igualmente relevantes en la actualidad como lo fueron en el pasado, ¿no? Para aquellos que no fueron llamados para asumir el liderazgo en su iglesia, este libro es igualmente práctico debido a que cada seguidor debe contener o más bien permanecer, ¿no? Permanecer en la fe y evitar las falsas enseñanzas. Cada seguidor debe permanecer firme y perseverar. ¿De acuerdo? Vámonos a la segunda carta. Ahí vamos. La segunda carta, ahí vamos a ver que cómo esta segunda carta, ¿sí? Está interlazada o está, sí, está muy, va muy de la mano, ¿sí? La primera carta y la segunda carta, ¿no? Incluso la carta de Tito y a estas tres cartas se le ha dado el nombre de cartas pastorales, ¿de acuerdo? Por estar dirigidas a personas encargadas de labor pastoral, ¿sí? Al frente de alguna comunidad o iglesia, ¿sí? Y por tratar de temas relacionados con este cargo, o sea, de pastoral, ¿no? De pastorear las iglesias. Ministró en al menos 5, o sea, Timoteo administró al menos en 5 de las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento, o sea, Tesalónica, Corintios, Filipos o Filipenses, o sea, para que entendamos, ¿no? Berea, Éfeso, ¿sí? Estuvo en esas 5 iglesias, ¿no? Ahora el autor pues sigue siendo Pablo. Pablo es el autor también de la segunda y Timoteo fue escrito aproximadamente en el 67 después de Cristo, poco antes de que el apóstol Pablo fuera condenado a muerte. Acuérdense que él muere aproximadamente en el 68, ¿sí? Aproximadamente 68, 69, ¿de acuerdo? Entonces ya él ya estaba pues ya a punto, ¿no? A punto de morir, la verdad le faltaba muy poco tiempo. Entonces estaba encarcelado en Roma una vez más. El apóstol Pablo se sintió solo y abandonado, ¿no? Entonces Pablo reconoció que su vida terrenal probablemente pronto llegaría a su fin y el libro de carta de segunda de Timoteo
es esencialmente las últimas palabras de Pablo, ¿sí? Pablo miró más allá de sus propias circunstancias para manifestar su preocupación por las iglesias, ¿sí? Y especialmente por Timoteo, ¿no? Su hijo en la fe. ¿Sí? Eh, Pablo quería utilizar sus últimas palabras para animar a Timoteo y a todos los demás creyentes a perseverar en la fe, ¿sí? 2 Timoteo 3:14, y a aprovechar el Evangelio de Jesucristo. 2 Timoteo 4:2. Pablo anima a Timoteo a permanecer apasionado por Cristo y permanecer firme en la sana doctrina. 2 Timoteo 1, del versículo 1 y 2 y 13 y 14. Pablo le recuerda a Timoteo evitar prácticas y creencias impías y huir de todo lo inmoral. 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 14 al 26. Al final de los tiempos habrá una intensa persecución, así como apostasía de la fe cristiana. En el capítulo 3, versículo del 1 al 17. Pablo cierra con una intensa súplica porque los creyentes permanezcan firmes en la fe y terminen la carrera fortalecidos. Capítulo 4, versículo del 1 al 8. Tan preocupado estaba Pablo de advertir a Timoteo a que ellos, a que aquellos, perdón, que el pastor, que pastoreaban como él, sobre los peligros de los falsos maestros, si que en aquella época habían, imagínense ahorita, ¿no? Que evocó la historia de los magos de Egipto, si se acuerdan, ¿no? Que Moisés avienta la vara y ellos avientan las varas también y las tres se convierten en serpientes, ¿no? Entonces, lo único ahí, pues que la serpiente de Moisés o la vara de Moisés se come a las otras, ¿no? Pero realmente hacen la misma magia, la misma, o sea, lo mismo que Moisés hizo, ¿no? Entonces ahí vemos que Satanás tiene el poder de hacer milagros también, ¿no? Y eso lo vemos en Éxodo, capítulo 7, 11, 22, versículo 11, 22, capítulo 8, versículo 7, 18, 19 y capítulo 9, versículo 11. Aunque sus nombres no se mencionan en el Antiguo Testamento, la tradición dice que estos hombres promovieron la fabricación del becerro de oro. Bueno, eso es una creencia que existe, ¿no? Y fueron muertos con el resto de los idólatros, o sea, que estaban infiltrados, digamos, dentro de las filas judías, ¿no? Éxodo 32. Es una creencia, no ha sido ratificada, pero bueno, es algo que por ahí anda, ¿no? Y por eso los menciono ahí, pero es como, digamos, una anécdota, ¿no? No está confirmado totalmente. Pablo predice el mismo destino para aquellos que resisten la verdad de Cristo. Finalmente su insensatez se hace manifiesta a todos. Capítulo 3, versículo 9. Ahora, es fácil desviarse de la vida cristiana, sí. Debemos mantener nuestros ojos en lo primordial, ¿no? Para ser recompensados en el cielo por Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2, versículo 8. Debemos luchar por evitar tanto la falsa doctrina como las prácticas impías o de pecado, ¿no? Del mundo. Estamos atacados totalmente, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo atacados por el mundo para que caigamos, ¿no? Caigamos en tentación, caigamos en pecado,
caigamos en apartarnos de la palabra de Dios, ¿no? Esto puede ser logrado estando arraigados, o sea, podemos vencer, ¿no? Porque me entienden, podemos vencer todo esto estando arraigados en nuestra fe, o sea, estar firmes en la fe, estando conociendo día a día más la palabra de Dios y firmes en nuestra negativa de aceptar cualquier cosa que no sea la Biblia, ¿de acuerdo? Si nosotros aceptamos la Biblia como lo que es la palabra de Dios, siempre vamos a estar firmes en ella y nos va a permitir el que no caigamos en tentación, el que no caigamos en pecado, en que nos levantemos pronto de nuestras bajones que podemos llegar a tener, ¿sí? Nuestras tristezas, nuestros agobios, ¿sí? Y poder salir adelante. ¿De acuerdo, hermanos? Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana.